¿Cómo debemos vivir entonces? Rubens Medel, en la voz de Francis Schaeffer. Episodio 1. La era romana. Hay una corriente en la historia y en la cultura. Esa corriente se funda en el pensamiento de la gente. Lo que ella piense determina su manera de actuar. Hay violencia y descomposición en la sociedad al grado de que resulta peligroso caminar por las calles de muchas ciudades del mundo. Por otra parte, existe el peligro de un creciente autoritarismo que busca conjurar la amenaza del caos nacional e internacional. ¿Debemos desentendernos y claudicar? Si no, ¿cómo debemos vivir entonces? La respuesta, si debemos cruzarnos de brazos y ceder, es no. Hay muchas buenas razones para no hacerlo. Podemos encontrar ayuda en un reducto inesperado para la mayoría de los hombres modernos, pero para comprenderlo debemos retroceder en la historia. Empezaré con la época de los romanos, porque la civilización de Roma es el ancestro directo del mundo europeo moderno. Desde el tiempo de las primeras conquistas bajo la República hasta la actualidad, el derecho romano y las ideas políticas de Roma han influido en la escena europea, en toda la civilización occidental. El Imperio Romano fue grande, tanto en tamaño como en fuerza militar. Se extendía sobre gran parte del mundo conocido. Sus caminos abarcaban toda Europa, el cercano Oriente y África del Norte. El imperio comprendía desde el muro de Adrián, construido para alejar a los escitas, demasiado difíciles de conquistar, hasta los fuertes del río Rin, el norte de África, el río Éufrates y el mar Caspio. En una conquista, las legiones romanas cruzaron los Alpes, llegaron al valle de Rhône y cruzaron las cumbres de Dent du Midi, hasta llegar a lo que ahora conocemos como Vevey, en Suiza. Al principio los helvéticos, principales habitantes de Suiza, mantuvieron a distancia a los orgullosos romanos y los hicieron pasar bajo un yugo, imitando irónicamente las costumbres de los romanos, que hacían lo mismo con los guerreros que capturaban. Se trató de un revés temporal. Casi nada podía detener a los romanos, ya fuera un terreno difícil o los ejércitos del enemigo. Pasaron sobre las colinas y conquistaron la antigua capital helvética, Aventicum, hoy en día llamada Avanches. Uno puede imaginar a un legionario romano que regresaba a casa desde las vastedades del norte, subir la colina y dominar Avanches con la mirada. De hecho, una Roma en pequeño, con su anfiteatro, su teatro y sus templos. Amo a Avanches. Posee algunas de mis ruinas favoritas al norte de los Alpes.
Se ha dicho, aunque me parece una cifra exagerada, que en algún tiempo vivieron aquí 40.000 romanos. La opulencia de Roma se encontraba en Avanches. Aquí se encontró este busto en oro de Marco Aurelio. Roma dejó magníficos tesoros de arte y arquitectura a todo lo largo de su imperio. En más de un sentido, Roma fue grande, pero no tuvo respuestas verdaderas a los problemas básicos que enfrenta la humanidad. Cuando una cultura intenta basarse solamente en su fuerza militar, muy pronto se demuestra que eso no es suficiente. Por la sencilla razón de que sin una base sólida de conocimiento de qué está bien y qué está mal, de por qué debemos hacer ciertas cosas en contraposición a otras, no hay poder militar que resulte suficiente. En un principio, Roma trató de fundarse en las decisiones de los ciudadanos prestigiados de la República y más tarde en las decisiones de sus emperadores. El intento fracasó en última instancia porque no era una base suficiente para edificar una sociedad. Nunca tuvieron el tipo de democracia que gozamos donde todo el mundo participa. Aquellos ciudadanos reales del Estado trataron de construir sobre sus propias opiniones. Esto fracasó por completo y volvieron el rostro hacia sus dioses. Esta es la diosa Diana, cuyo templo estaba en Éfeso, hoy perteneciente a Turquía. Los romanos, como anteriormente los griegos, también trataron de construir sobre sus dioses con la esperanza de tener cimientos que soportaran su sociedad. Sus dioses no eran lo bastante grandes porque eran finitos, es decir, limitados. Eran como hombres y mujeres más grandes, sin diferencia básica entre estos últimos. Eran humanos amplificados, no divinidades. De ello se desprende que los romanos no tenían una base intelectual suficiente, es decir, no poseían la grandeza o la permanencia suficientes para relacionarlas con sus ideas o sus vidas. Por lo tanto, no tenían un sistema de valores lo suficientemente fuerte para soportar las tensiones de la vida individual o política. Todos sus dioses juntos no pudieron darles una base firme para la vida, la moral, los valores o las decisiones finales. Los romanos hicieron que sus dioses dependieran de su sociedad, y al tambalearse esta, los dioses se derrumbaron con ella. De modo que el experimento romano sobre armonía social, basada en una república elitista, fracasó en última instancia. El Senado era ya incapaz de mantener el orden. Grupos armados aterrorizaban la ciudad de Roma y las funciones normales del gobierno se quebrantaron cuando los rivales lucharon por el poder. El interés personal tomó el sitio del interés social sin importar lo complicados que fueran los disfraces. Así que, desesperado, el pueblo aceptó un gobierno autoritario. En los días de Julio César, Roma asumió un sistema autoritario basado en el César mismo. Como lo dijo Plutarco, los romanos hicieron a César un dictador vitalicio con la esperanza de que un gobierno unipersonal les diera tiempo de respirar después de tantas guerras civiles y calamidades. Se trataba sin duda de una tiranía, por cuanto su poder no era solo absoluto,
sino también perpetuo. A la muerte de César, Octavio, más tarde llamado César Augusto, sobrino de César, llegó al poder. El gran poeta romano Virgilio, amigo de Augusto, escribió en la Eneida que este último era un líder señalado por medios divinos y que la misión de Roma era llevar al mundo la paz y la civilización. Debido a que Augusto ofreció paz interior y exterior, mientras guardaba las apariencias de la legalidad constitucional, los romanos de todas las clases estuvieron dispuestos a permitirle un poder total para que restaurara y asegurara el funcionamiento del sistema político, de los negocios y los asuntos de la vida cotidiana. Después del año 12 antes de Jesucristo, se convirtió en cabeza de la religión del Estado con el título de Pontífice Máximo. Todos fueron urgidos a venerar el espíritu de Roma y el genio del emperador. Más tarde, esto se volvió obligatorio para todos los ciudadanos del imperio. Incluso después, los emperadores sencillamente gobernaban como dioses. Augusto trató de legislar la moral y la vida familiar. Emperadores posteriores intentaron reformas legales y programas de bienestar social, pero un dios humano era un fundamento muy débil y Roma cayó. Es importante advertir la influencia que el punto de vista de un pueblo tiene sobre su fortaleza a medida que se ve expuesta a las presiones de la vida. Debemos entender que en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba no solo oponerse a las religiones circundantes, sino también a toda la cultura basada en esas religiones. En los días de la antigua Roma, cuando alguien se convertía al cristianismo y era afirmado en la fe mediante el bautismo, había muy poca distancia entre la profesión abierta de la fe y la muerte de los mártires. Roma era cruel, y su crueldad sin duda puede ser mejor ilustrada por los eventos llevados a cabo en el circo. Por ejemplo, el gladiador que vemos en esta estatua. O los cristianos arrojados a las fieras mientras la gente lo observaba. No olvidemos por qué se mataba a los cristianos. No eran enviados a la muerte porque adoraran a Jesucristo. Por esa época se practicaban muchas religiones en el mundo romano. Algunas se llamaban religiones del misterio. Por ejemplo, aquí vemos un rito de iniciación practicado por una de estas religiones en una casa romana de Pompeya. A nadie le importaba quién adoraba a quién, siempre y cuando se mantuviese la unidad del Estado, centrada en la adoración del emperador. Los cristianos eran muertos porque eran rebeldes. Esto fue particularmente cierto cuando perdieron el apoyo de la sinagoga judía y con ello la inmunidad de que gozaban los judíos desde la época de César. Podemos expresar la naturaleza de esta rebelión en dos formas, ambas igualmente ciertas. Podemos decir que adoraban a Jesús como Dios y que adoraban solo al Dios personal infinito. César no podía tolerar esta adoración de un Dios único. Este acto fue considerado como traición. Se convirtió en una amenaza especial para la unidad del Estado basada en el culto al emperador durante el reinado de Diocleciano en el siglo III, cuando los miembros de las clases altas empezaron a convertirse al cristianismo en mayor número. Como dijimos en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba oponerse no solo a las religiones circundantes, sino a toda la cultura construida sobre esas religiones.
La Iglesia creía que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que había venido y había muerto por el hombre en la cruz. El segundo aspecto, sin embargo, es algo que tendemos a olvidar. Y es que realmente creían en el Antiguo Testamento y en la revelación en Cristo. El Nuevo Testamento crecía para entonces. Era el siglo I. Era Dios quien había hablado, y ese Dios había dado verdad. Y por lo tanto no fueron atrapados en el flujo del relativista mundo romano, porque en verdad era relativista como en nuestros días. Una base débil para una cultura o un individuo solo puede mantenerse cuando las presiones no son muy grandes. Como ilustración, tomemos este puente. Los romanos construyeron muchos pequeños puentes arqueados como este sobre los arroyos de Europa. Muchas personas y vehículos los han cruzado sin peligro durante siglos, durante 2 milenios. Pero hoy, si alguien condujera un camión totalmente cargado sobre ellos, se derrumbarían. Lo mismo sucede con las vidas y los sistemas de valores de individuos y cultura. Si no tienen algo más fuerte como cimiento que su propia finitud, su propia limitación, soportarán bien si las presiones no son muy grandes. Pero cuando éstas aumenten, si no tienen una base suficiente, se vendrán abajo. Así como estos puentes romanos caerían si alguien los cruzara con un camión de 10 toneladas. La cultura y las libertades del hombre son frágiles. Si no hay consistencia en la base, solo es cuestión de tiempo, y a menudo no mucho tiempo, para que haya un colapso. En catacumbas como estas, ubicadas en Roma, los cristianos enterraban a sus muertos y se reunían para el culto. Fueron los cristianos quienes pudieron resistir la mezcla de religiones. El sincretismo y los efectos de las debilidades de la cultura romana hablan de la fuerza de la visión que del mundo tenían los cristianos. Esta fuerza descansaba en un Dios personal infinito y en que había hablado en el Antiguo Testamento. Se había revelado en Cristo y en el incipiente Nuevo Testamento, y en que había hablado un lenguaje que las personas podían entender. Esto significaba que no solo tenían conocimiento sobre el universo y la humanidad que la gente no podía adquirir por sí misma, sino valores universales absolutos para vivir y para juzgar el estado en el que vivían. La persona es única al estar hecha a imagen de Dios. Esa es la razón de la dignidad y el valor básicos de cada individuo. Si hubieran adorado a Jesús y a César, habrían estado a salvo, pero adoraban a un Dios único y rechazaban todas las formas de sincretismo. No había mezcla. Los demás dioses eran vistos como falsos dioses. Podemos explicar de otro modo por qué se les mataba. Ninguna autoridad totalitaria, ningún estado autoritario puede tolerar a aquellos que tienen un absoluto con el cual juzgar al Estado y sus acciones. Los cristianos tenían una norma universal con la cual juzgar no solo la moral personal, sino la del Estado. Eran considerados enemigos de la Roma totalitaria.
Si bien muchos cristianos fueron martirizados, tenían la respuesta que los romanos no poseían. Mientras los últimos trataron de construir sobre el Estado o sobre sus limitados dioses, los cristianos siguieron creciendo en número y continuaron en la historia. Los romanos tuvieron frente a ellos las respuestas cristianas. Se alejaron de la base que le habría dado a su sociedad la respuesta que necesitaban y la sociedad se quebrantó. Al desintegrarse su imperio, los romanos en su decadencia sintieron una gran sed de violencia para satisfacer sus sentidos y se dieron a una sexualidad desenfrenada. Aquí en Pompeya, a un siglo más o menos de que la República había dejado de existir, el culto fálico era muy fuerte. Cuadros o estatuas de un exagerado contenido sexual adornaban las casas de los habitantes. No todo el arte de Pompeya era así, pero el que ostentaba representaciones sexuales era muy abundante. Roma sufrió un colapso no por debilidades externas, sino más bien por las internas. Si bien el emperador Constantino acabó con la persecución de los cristianos y el cristianismo se convirtió en religión legal en 313 después de Jesucristo y en la religión oficial del Estado en 381 después de Jesucristo, la mayoría de la gente siguió con sus viejas costumbres. La apatía fue el signo principal del periodo. La élite abandonó la vida intelectual por una vida social. La apatía también se presentó en las artes en una falta de creatividad. El arte patrocinado oficialmente se volvió decadente. La música se volvió más y más altisonante. Miren estas obras del siglo IV en el arco de Constantino y en contraste estas hermosas obras de arte del segundo siglo tomadas de monumentos anteriores al período del emperador Trajano. Este retrato del emperador Valtinio es muy inferior a esta semblanza del emperador Nerón, acuñada 300 años antes. Toda la vida estaba marcada por la apatía prevaleciente. Cuando la economía romana se hundió más y más, agobiada por un costoso gobierno y por la inflación, el autoritarismo aumentó para tratar de erradicar la apatía. Y como menos personas se inclinaban por el trabajo, el Estado intervino cada vez más y las libertades se perdieron. Por ejemplo, los campesinos en pequeño se vieron atados a sus lugares por ley. Debido a los resultados de la apatía y a la opresión, poca gente pensó que la vieja civilización era digna de ser salvada. Roma no se quebrantó debido a fuerzas externas como los bárbaros, sino por la podredumbre interna. Gradualmente Roma se convirtió en una ruina. La conclusión que obtengo observando la era romana es que no hay nada humano que proporcione una base suficientemente fuerte para la sociedad y para la vida individual de hombres y de mujeres individuales. Los griegos y los romanos trataron magníficamente de construir su sociedad sobre aquellas personas que le habían dado forma, lo que era una sociedad exclusiva y elitista. Estos pueblos trataron de construir sobre eso y fallaron totalmente. Después se basaron en dioses finitos, dioses que no eran el Dios personal infinito, y también fracasaron. Esto arroja una conclusión simple. No existe un fundamento firme para la sociedad a partir de los límites de la finitud y del principio de que el hombre es en sí autónomo. La contraparte, desde luego, es que los cristianos pudieron resistir. Y la razón por la que pudieron soportar el sincretismo de esos días, la persecución y el martirio en el circo, enfrentándolo con verdadero valor, se debe a que empezaron en el sitio exactamente opuesto,
Empezaron con la existencia de un Dios personal infinito y creyeron en que había hablado y tenían la verdad en el Antiguo Testamento, en la revelación de Cristo y en el entonces creciente Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos entonces vivir? Capítulo 2. La Edad Media. Rubens Medel en la voz de Francis Schaeffer. Roma decayó debido a la degeneración interna de todo el sistema romano. El imperio decayó. Siguió una época de confusión social, intelectual y política. Y después un despertar gradual cultural, la Edad Media. A la vez que decayó el aprendizaje en Europa, los antiguos manuscritos de los clásicos griegos y latinos, así como la Biblia, se preservaron, se copiaron y se recopiaron. Sin embargo, el cristianismo original y primitivo del Nuevo Testamento gradualmente se fue distorsionando. La iglesia del primer siglo, claro, fue sencilla. Los creyentes se reunían en casas y, por lo general, en números reducidos. Cuando se reunían en estos pequeños grupos, se dedicaban al canto de salmos y alabanzas. Al mismo tiempo se compartía el pan celebrando la Santa Comunión. La iglesia del primer siglo hizo hincapié principalmente en la predicación de la Biblia como la palabra absoluta e infalible de Dios. Si se lee el libro Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos que se hace muchísimo énfasis en el contenido.
La religiosidad no era, como piensa ahora el hombre del siglo XX, algo que se encuentra dentro del área del irracionalismo. En realidad se trataba del contexto, se trataba ahí de la resurrección de Cristo en espacio y en tiempo. Reconocían al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Lo que esta gente creía en realidad era en la veracidad de ello, no en su religiosidad y ni siquiera, básicamente, en la experiencia religiosa, sino en la veracidad. Observad los frescos de esta catacumba cristiana, pintados antes de la Edad Media. Aunque solo se representen, son gente real, viviente en un mundo real. Esta vitalidad y vivencia corren paralelas a la cristiandad de la iglesia primitiva. Paulatinamente hubo un cambio en el cristianismo original. Y lo mismo sucedió con el arte. Ahora ya no se trata de gente real, sino de símbolos. Hubo un contraste con el arte cristiano primitivo. En el siglo VI, los últimos vestigios del realismo moderno se diluyeron, según Michael Gogh en su libro Los orígenes del arte cristiano. Hay belleza aquí. Los artistas trabajaban con devoción, buscando más valores espirituales, pero en su cometido, el arte cambió. Esto vino a culminar entre los siglos IX y XI. Me gustaría volver por un momento a los primeros días de la Edad Media. La iglesia cristiana se alejó de la antigua música romana debido a su relación con las ceremonias religiosas paganas y las prácticas sociales romanas. Prevalecían fuertes elementos humanos en la música de la iglesia primitiva. Citaré, por ejemplo, a Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, quien compuso himnos y enseñó a su pueblo a cantarlos. Esto fue una innovación en esos días. Luego, con el Papa Gregorio, hubo un cambio que ahora conocemos como canto gregoriano, impersonal, místico y espiritual. Desde los primeros días, los cristianos han luchado por continuar con la filosofía de Cristo, de que estarían en el mundo, pero no como parte de él. Esto retó a la actitud cristiana en cuanto a las posesiones materiales y el modo de vida. En la iglesia primitiva se reconocía a los creyentes por su extremada generosidad. Sus enemigos lo admitían. Pero en la Edad Media el péndulo no dejaba de oscilar entre un descuido absoluto del mandamiento de vivir modestamente, preocupándose por el pobre, y la antigua idea monástica de no poseer nada de dinero. La corte papal era recriminada por su afán materialista. Juan de Salisbury dijo al Papa en su cara que el pueblo pensaba que... La iglesia romana, que es la madre de todas las iglesias, se comporta más como madrastra que como madre. Escribas y fariseos depositaban en cada hombro del pueblo una carga demasiado pesada para llevar a cuestas. Se ajuareaban con fina ropa y había en sus mesas platos preciosos. El pobre podía raramente ser admitido.
En medio de todo esto, Francisco de Asís, comprendiendo los efectos corruptores del dinero, prohibió a sus seguidores recibir dinero alguno. Codo con codo, existía el lujo y el materialismo práctico del Papa y su corte, y de los monasterios, que gradualmente se convirtieron en centros de abrumadora riqueza. La Iglesia en la sociedad medieval hizo intentos por controlar los abusos de dinero en la sociedad. Primero trató de prohibirlo, luego quiso limitar las tasas de intereses. Después, con el apoyo de los soberanos seglares, intentó imponer precios justos. La enseñanza económica medieval exaltó la virtud del trabajo honrado y bien desempeñado. Cuando la vejez o la enfermedad hacía imposible trabajar a la gente de la Edad Media, la Iglesia a menudo los proveía con hospitales y otras instituciones caritativas. Este hospital se abrió en Siena en la Edad Media, tal como se encuentra ahora. A pesar de que los pacientes del siglo XX están orgullosos de los avances modernos de la medicina, al mismo tiempo, aún hoy pueden admirar el magnífico gusto artístico de aquellos decoradores de la antigua Siena. En otro plano, el reto de estar en un mundo, pero no ser parte de él, daría lugar al conflicto de la ley de Dios frente a la ley del Estado. En la Iglesia primitiva no existía tal confusión entre la Iglesia y el Estado, porque hasta los días de Constantino el Estado estaba establecido bajo bases no cristianas. En la Edad Media el problema se complicó aún más. Verán, Europa era considerada como el reino de Cristo. Cristianismo. Solamente los bautizados podían ser aceptados en la sociedad europea. Así, se puede decir que el Estado mismo había sido bautizado o consagrado. Individualmente, esto suponía un problema aún más complejo en relación al Estado. Esta es la alegoría de Lorenzetti del buen y el mal gobierno, que se encuentra en la Cámara del Consejo del Cabildo de Siena, que data del siglo XIV. El mal gobierno, aquí, con el diablo presidiendo sobre todos los vicios que destruyen a la comunidad. Y acá, el buen gobierno y las virtudes cristianas, de las que derivan todas esas actividades humanas que manifiestan la identidad del hombre bajo Dios. La confusión en el gobierno humano ciertamente existió en la Edad Media, cuando el Estado y la Iglesia se entrelazaron. Este es el ideal de la vida bajo el buen gobierno: avanzar ininterrumpidamente. Ved a esta gente ordinaria representada en este maravilloso fresco, capaz de captar su vida diaria, protegida por el buen gobierno contra el caos y la violencia. Sin embargo, mientras que el artista conocía la turbulenta historia política de Siena y sabían que las fuentes del bien y del mal eran distintas, los efectos eran una mezcla a nivel humano de buenas y malas intenciones. Sin olvidar que la Iglesia era omnipresente en Europa, no fue sorprendente que la Iglesia trabajase con la sociedad como tal, especialmente mediante sus dirigentes. Un ejemplo notable es Carlomagno, hijo de Pipino. Fue rey de los francos en el año 771 a.C. y dominó la mayor parte del territorio del antiguo Imperio Romano. Su coronación por el Papa, al estilo de un emperador romano, se desarrolló fácilmente.
A cambio, proporcionó al Papa una fuerte base territorial en Italia. También apoyó a la actividad misionera en las regiones que conquistaba, por ejemplo, entre las tribus germánicas. Asimismo, hizo el diezmo obligatorio, lo que proveyó de fondos a la administración eclesiástica. Carlomagno edificó iglesias impresionantes. Esta es la Capilla Palatina de Aquisgrán, la ciudad en donde Carlomagno vivió durante su vejez. Así coexistieron el poder de la Iglesia y el del Estado, complementándose incluso culturalmente. La época de Carlomagno significó un paso adelante en la cultura. Los objetos de arte no eran muchos, pero sí exquisitos. Denominar al periodo que los elaboró la Edad Oscura, como lo hizo un humanista del Renacimiento, es totalmente incorrecto. Carlomagno alentó a los eruditos. El conocimiento experimentó una renovación a través del verdadero trabajo, del entusiasmo y de la propagación sistemática. El erudito alcuino, de 50 años en esa época, salió de York, al norte de Inglaterra, para ir con Carlomagno como su consejero y cabeza de la escuela de palacio. Carlomagno y sus cortesanos eruditos sentaron la base de una idea común en Europa occidental, ayudados por la preciosa escritura carolingia, copiada universalmente. Los eruditos de Carlomagno pertenecían al clero. La erudición no era general. Aparentemente Carlomagno podía leer, pero no escribir. Paulatinamente surgió un despertar ulterior del pensamiento cultural, así como también de la piedad, y se avanzó lentamente hacia los dos grandes movimientos contrastantes que también definieron la historia hasta nuestros días. Primero, los elementos humanísticos del Renacimiento, y segundo, la Reforma. Sería imposible discutir la cultura creciente en la Edad Media sin observar detalladamente la arquitectura de esa época. Esta es la Torre Blanca de la Torre de Londres, en donde está la Capilla de San Juan. En esos días, la arquitectura románica empezaba a florecer. Un paso adelante en el despertar cultural. El arte románico se basa en la forma romana, pero añadió su propio gusto, como el arco de medio punto, muros gruesos e interiores sombríos. El magnífico techo abovedado, localizado en la Catedral de Durham, prepara el camino hacia la arquitectura gótica. La abadía de Saint-Denis, en las afueras de París, fue construida por Abbot Suger en 1140. Otro paso más en el despertar cultural de la Edad Media. Este es sin duda el lugar de nacimiento del estilo gótico. Observen los arcos ojivales en la Catedral de Chartres. Notre Dame nos da un ejemplo de los contrafuertes volantes góticos. La Santa Capilla en París nos muestra sus grandes ventanas. Largos vitrales, miles de vitrales, y la maravilla del rosetón. Pero la Iglesia se alejaba cada vez más de la enseñanza del cristianismo original. En la Iglesia primitiva, la autoridad descansaba solo en la Biblia. Pero en la Edad Media, gradualmente sobrevino un cambio. La autoridad se dividió entre la Biblia y la Iglesia.
Luego vino Tomás de Aquino, monje dominico. Fue el teólogo prominente de ese período y sus ideas tienen aún mucha influencia. Tenía una visión incompleta de la caída del hombre, puesto que el hombre se había rebelado contra Dios. En su opinión, la voluntad del hombre estaba degradada o corrupta, pero su intelecto no. Como resultado de este énfasis, poco a poco la filosofía comenzó a actuar de una manera cada vez más independiente y autónoma. Más y más las enseñanzas de la Biblia y las de los filósofos clásicos no cristianos se mezclaron libremente. Él reintrodujo la enseñanza del filósofo griego Aristóteles, a pesar de que el Papa Urbano II previamente lo había prohibido. Debido a que Aquino hizo hincapié en Aristóteles, surgió un problema que más tarde sería crucial para los elementos humanísticos del Renacimiento. Aristóteles puntualizó las cosas individuales a nuestro derredor, los particulares. Este recoveco es un particular. Las moléculas que forman este recoveco son particulares. Y usted y yo somos particulares. Comenzando con el hombre y con las cosas individuales en el mundo, esos son los particulares. El problema entonces es cómo encontrar un último y adecuado significado para las cosas individuales. Y más importante, cómo encontrar un significado para el hombre, para la vida, y cuál será la base humana para la moral, los valores y la ley. Más tarde, la combinación de enseñanza bíblica y filosofía no cristiana planteó esta cuestión. ¿Es la Biblia realmente necesaria? ¿Se puede llegar a la verdad sin tener que consultarla? Lo que pasó fue que Tomás de Aquino, en la Edad Media, abrió las compuertas al hacer énfasis en Aristóteles y en sus particulares. Al hacerse esto, la filosofía cada vez se fue liberando más de todo lo que Dios dijo. Y entonces vemos que el hombre comienza a equilibrarse y a ubicarse en el centro. Cada vez más, la autoridad de la Iglesia se sobreponía a la enseñanza de la Biblia. Se hizo hincapié una y otra vez en que la salvación dependía más de los merecimientos de la gente que de los méritos de la obra misma de Jesucristo. Gradualmente surgió un elemento humanístico que fue que lo que la Iglesia decidía era igual a lo que la Biblia decidía. Esto cambió todo porque entonces todo podía ser comprendido o dejado fuera. Por ejemplo, de inmediato condujo a un diferente énfasis de en qué forma acercarse a Dios, a través de las obras agregadas al mérito de Cristo y a través del mérito mismo de Cristo, y así cambió todo. Al mismo tiempo, vino a dar lugar a una reacción en contra de estas distorsiones del cristianismo original. John Wycliffe, profesor de Oxford en el siglo XIV, levantó la voz y dijo: La Biblia es la autoridad suprema. Su traducción de la Biblia al inglés tuvo importante influencia en toda Europa. John Hus de Checoslovaquia dijo: La Biblia es la única autoridad concluyente. El hombre debe llegar a Dios solo mediante la obra de Cristo. Wycliffe al manifestarse y Hus al comprender que en realidad la desviación constituía un enigma, y este enigma era que al no tener más a la Biblia como única autoridad, se puede decir de la cristiandad dos cosas: que la esencia del cristianismo es que a través de la muerte sustitucional de Cristo llega uno a Dios, y que nuestros pecados se extirpan guiándonos mediante la obra de Cristo. Por otro lado, en lo que al humanismo se refiere, hay que decir que la idea central no es aceptar a Cristo como Salvador, sino el hecho de que tenemos la absoluta verdad en contraste con la relativa verdad. Este es el conflicto. Empezamos con el hombre como autónomo o con la verdad de un Dios personal
que nos brinda absolutos, entonces no solo se trata de promedios estadísticos. Esto ocasiona un tremendo impacto en el área de la moral y un impacto en la ley, en la vida política, así como en la religiosa. No es minimizar en nada la aceptación de Cristo como Salvador, sino lo contrario. No hay otra forma de volver a Dios sino sobre la base de su obra, a no ser que se enmarque en el concepto de que hemos discutido de la verdad y no solo en una serie infinita de ideas relativistas, hablando nada más de aceptar a Cristo como Salvador, lo que jamás abarcará el dilema humanista. Solo hay una verdadera solución que se encuentra en la iglesia primitiva, la cual creía con firmeza que únicamente la Biblia era la autoridad definitiva. Lo que en realidad se creía entonces y llenaba a la gente de valor era en la verdad de la Biblia como la palabra absoluta e infalible de Dios.